All right. Good evening, everyone. And tonight, I'd like to do a special tribute to missionary Marco Perez, who was actually one of my fathers in the faith. Okay, and he recently went to be with the Lord on Friday. He was 48 years old. So it was pretty sudden, kind of rough, but the Lord gave me something to give, so hopefully it's a blessing to you. And also I asked that I'd like to ask for a little liberty, so I like to do this bilingual style. So that the brethren that I know down where he was having a church of Montenegro and others can hear this message as well. They can be a blessing to them. Y bueno, si quiero hacer un homenaje a misionero Marco Pérez, que era un padre en la fe para mí, específicamente. Y lo que pido es un poco de libertad esta noche porque quiero hacerlo en estilo bilingüe. Entonces, por favor, espero que eso sea una bendición para ustedes. Vamos a orar. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this evening, Lord. Thank you for this chance for us to come together, learn more about you and your word. And Father, I just ask that you fill us with the Holy Ghost as you illuminate us and bring to us the life of another brother in Christ, who some of us may know, some may not, but it's always a blessing to see brethren and what they've done for the Lord and reflect on how we too can be useful to thee here on earth. And Father, we really do give you thanks and praise for all things, especially that salvation you brought through your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. And this evening I'd like to look at his first name, Marco, and use his letters as a way to talk about his life. Okay? Y esta noche quiero hablar de hermano Marco y usar las letras de su nombre para testificar un poco de su vida. Y quiero comenzar con M. Vamos a Marcos 10 y versículo 45. Marcos 10. Let's start with M. Let's go to Mark chapter 10, please. Mark chapter 10, and we're going to look at verse 45. Mark 10 and verse 45, the Bible says, "For even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." And I'd like to bring this up because Brother Marco was actually called to the ministry by this verse. And this verse kind of matches his first letter because he truly was, as a missionary, a minister of righteousness, which isn't common today. And it's funny, I gave a message about a personal call. He was actually the one I was talking about when I mentioned this verse. And if you look at this verse, it doesn't say anything direct about being a missionary. It doesn't say anything direct about being called to Colombia. See? But when you read your Bible, you realize that you're asking God to talk to you. And when he looked at this verse as he was growing up in the faith and trying to figure out, Lord, what would you have me to do? He read that. He was like, I'm called to be a missionary down for my people in Colombia, a place I've never been to, even though I am Colombian and was born there. So he got adopted and brought to the States. Okay? So he went back to his native land to preach. Okay? And I like this verse because it's really simple, right? But it's very profound and powerful and direct. How many messages have you seen come out of this verse by itself? Think about that. Because it really is a testimony to each and every one of us of what we're supposed to be doing and how we're supposed to think. Because if we're supposed to have the mind of Christ, we should think of our ministry here on earth in the same way that the Son of Man did. Okay? And you really saw this reflected in the messages from Brother Perez. Because he was very simple and short, kind of like me, okay? Short guy. But he was very direct, very blunt. And he was noticed very much for his preaching style, the way how he would very quickly drive his points home, very focused in his messages. And you might recognize, there's simplicity to these things, but they would always either at the very least bring consideration to a Christian's heart about what they should be doing for God or conviction. You would always see that. Didn't matter how basic the message was, because he tried to bring them to life. And you see him out here, he have a towel, he always be sweating because he's going in hard. Okay? That was Brother Perez. Okay? People loved him for that. I loved him for that. Because I may have noticed, this isn't the most complicated message in the world, but it always got me thinking and got me to the altar to start praying. How could I be better, Lord? That was his goal all the time. You see? Yeah. And I like that. That's one of the greatest things he ever taught me as one of his sons in the faith.
was the reality to be real with people, you know. He knew that the Lord gave me, I guess, a brain is how people would say it, you know? But he also knew that the Lord taught me to deal with people. I grew up in the ghetto just like he did in Buffalo. It's not like I was always around middle class or higher dealing with people of that type of echelon of thought and those etiquettes. No, none of that stuff. I was a normal, common person, okay? And he said, yes, you have this acumen, but you can still relate to people. Make that your focus. Be real with people. People understand what it means to be genuine. And I try to do that, and you should try to do that. Because people will understand, oh, this is McMahon. This is really who he is. He's not faking it. A simple lesson, but very profound and important. Because people know if you're lying to them. Yeah. Okay. Y estamos en Marcos 10, y versículo 45, la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es un versículo muy simple, pero muy poderoso, porque muestra muy claramente que Marco, con la letra M, era un misionero y un ministro de justicia. Y él fue llamado por medio de este mismo versículo, cuando él estaba pidiendo a Dios, ¿qué debo hacer para ti, Señor? Él estaba en escuela, terminando un instituto, y él no sabía exactamente, pero sabía que él a lo menos quería servir a Dios. Y Dios habló con él con algo así. Porque esto no dice, vea, debes ir a Colombia. Esto no dice, vea, debes ser un misionero. Solamente dice que debes ser listo para ministrar Jesucristo a otros, ¿sí? Y ese versículo tan simple pero tan poderoso, porque hay muchos mensajes que tienen que ver con ese versículo. Este mismo versículo es una reflexión, ¿okay?, del ministerio de Marco Pérez. Porque él era así, era muy simple pero muy directo, profundo, y él podía afectar el corazón de alguien. Y esto es especialmente reflejado en las prédicas de él, ¿okay?, porque él exhortó mucho a los hermanos para servir. Él sabía cómo llegar a un punto muy cerca y empujarlo hasta que tocó su corazón. Y a lo menos si era un cristiano que era maduro en la fe, caminando con él, vas a estar ahí pensando y considerando las palabras que dio. Y si no estaba caminando con Dios, yo sé que el Espíritu Santo va a llamarte con convicción diciendo debes cambiar o debes hacer algo reflejado según el punto de ese mensaje que Marco Pérez dio. ¿Sí? Y yo sé que eso pasó mucho conmigo, porque yo escuchaba las prédicas, yo pensé, sí, él está hablando de algo que parece tan simple de viviendo la vida cristiana y todo eso. Pero cada vez que él habló y predicó, yo pensaba, me faltó algo, debo buscar a Dios por eso. Y por eso estaba yo orando cada vez que él predicó, que tenía un efecto a mí en mi corazón. ¿Sí? No era solamente amén y alaba sea el Señor y bendito sea Jehová y todo eso, no. Yo estaba diciendo eso y también reconociendo que es por eso que debo cambiar y debo buscar a Dios, a llegar más a Él, según el tema que él estaba predicando. ¿Sí? Y yo creo que para mí, un hijo en la fe, esa enseñanza de siendo simple y directo y real con personas que él me dio, ¿okay?, era una de las enseñanzas más importantes para mí. Porque yo vivía ahí en Buffalo, tanto como él, ¿okay?, estaba en la ciudad, vio muchas cosas. Y yo sé, muchos dicen, Manuel, tienes un cerebro, tienes bendecido con todo eso, pero también yo nunca me gustaba hablar con esa gente o hablar en esa manera, sino me gustaba estar con la gente normal, porque fue criado en lugares así. ¿Sí? Y él dijo, debes mostrar eso y reflejar eso con los hermanos, porque la mayoría de los hermanos son simples y normales, no están ahí pensando en cosas locas de ciencia y cosas así. Reconoce eso, deja que eso se refleja en sus mensajes para que sí, puedes dar la cosa profunda, pero también debes ser listo para reducirlo a una manera simple para que la gente pueda recibirlo. Y bueno, sigo intentando hacer eso si puedo, eso es mi meta, porque quiero ser útil para Dios. Y Él mostró que eso es necesario muchas veces para ser útil y enseñar algo a alguien que no conoce a Dios, o está conociendo por la primera vez y está creciendo en la fe. ¿Sí? Y él hizo eso específicamente con su letra A, porque él animó mucho a los hermanos para servir a Dios. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2,
Primera Tesalonicenses 2. And he did this more than anything else when he animated the brethren to serve God. Animated in the sense of exhorting them, encouraging them to serve the Lord. He really pushed in that way, and that's letter A for Marco. Okay. Go to 1 Thessalonians 2, please. 1 Thessalonians 2. First Thessalonians 2, and we're going to look at verse 10. You have, Paul writes this epistle, but it's Paul, Silvanus, and Timothy. There's actually a multitude of people here. Okay? Multitude of brethren who are growing in the faith or are already growing in the faith and are an example. 1 Thessalonians 2 and verse 10 says, Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believed. So notice Paul's talking about Silvanus and Timotheus. Them three behaved in such a manner that it reflected in their testimony to the Thessalonians. Now he mentions this for this reason, verse 11. As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. And Marco did the same. Yeah. Marco exhorted, charged, and comforted people as a father doth his spiritual children, okay, to walk worthily, to become a disciple of Jesus Christ, you see, to truly live for God and to believe the word of God. He was a King James Bible believer. Okay. Not one of these fakers out there. I believe the Bible, I don't know which one. No, that's not the situation here, okay. He knew where the Bible was. He made sure people got it because he knew that if they were eating of that spiritual food right there, they would grow in grace and knowledge. They would know the truth, and the truth would make them free. See? If he simply showed them that truly continuing it would make a difference. Okay? And he really encouraged the brethren to do this. He was always interested in not just saving people, not just getting numbers, not just getting professions in faith, but seeing people who possess the faith. And it manifested in their lives. See? Okay. He did the same with me. Okay. By the time I went back to Buffalo, I started going to Grace and Truth, and Pastor Caesar introduced me to him. So I was looking, how could I get involved with ministries or things in the Hispanic community? You hear me speaking Spanish now. That wasn't me when I first met him. It was because of Marco, who took the time and encouraged me, take the time to learn Spanish. Do things bilingual. You go out in the street a lot, translate what you said so you can practice. Make it part of your ministry so you can grow and you can learn and you can get better in your conversation. That wasn't me 3.5 years ago. Pray about it. God can still give you the gift of tongues, albeit in a slower manner. That's how you put it. Amen. He can do that. And you got a brain, buddy, so I like very straightforward, okay? And so he's the reason why I started getting involved with the Hispanic-speaking people. He was the connection by which I got to know my wife's pastor, one of my professors who also passed away for the Spanish Bible and all these other things. He was a connection. He was one of the people I visited recently. I went to Colombia, visited their congregation. So he was instrumental in my growth. Okay? So I got to saw someone who was from Buffalo, and yet made the decision to be a disciple. So it's one thing to see it from other places. It's another when you see it from somebody right from your hometown. It testifies something to you that you can also do the same and more. Okay? If you let God work on you, which was always his thing. Okay? And that was especially true when it came to his letter R in Marco, which had to do with the ministry of reconciliation. Go to 2 Corinthians 5. Go to 2 Corinthians 5. Y hablando otra vez en español, en 1 de Tesalonicenses 2, esta epístola fue escrito de Pablo, pero no fue solamente Pablo escribiendo, sino Pablo, Silvano y Timoteo. Okay? Y ellos dicen, 1 Tesalonicenses 2 y versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros que creísteis,
Como también sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros, como un padre a sus propios hijos, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y Pablo y Silvano y Timoteo están testificando, vea cómo nosotros viven y queremos que ustedes también viven de esa manera. Queremos que son discípulos también. Y Marco era así. Era su meta animar a los hermanos a servir a Dios, a crecer en la fe para que puedan llegar más a Cristo. Y eso específicamente tiene que ver con recibiendo la Santa Biblia, sabiendo que tenían la palabra de Dios en español, que toda la de Dios es limpia y pura, sin mancha, que tienes todo aquí, que no hay duda, ¿sí ve? Él mostró eso muy claramente porque él sabía que si tenía ese alimento espiritual de la palabra de Dios, podía crecer en la fe, ¿sí ve? Porque vas a saber la verdad y esa verdad te hará libre, esa Biblia dice. Es garantizado. Él no solamente quería tener números, él no solamente quería convertir almas y decir, sí, esa persona hizo una profesión de la fe. Él quería encontrar personas que poseyeron la fe, ¿sí? Que tenían a Cristo, estaba dejando que Cristo cambiaba sus vidas para que puedan ser discípulos de Él. Eso es la meta de hermano Marco, ¿sí? Y él hizo lo mismo conmigo, siendo un hijo de la fe. ¿Ves cómo yo estoy hablando ya en español? Yo no era así cuando conocí a hermano Marco. Y fue por medio de Pastor César ahí en Gracia, ¿verdad? Él introdució a hermano Marco a mí porque yo tenía interés en sabiendo un poco más sobre algunos ministerios en Sudamérica, en Centroamérica, en Latinoamérica propia. Entonces fue introducido a él. Y una de las cosas que Marco dijo es que sí, tú puedes aprender español, pero tienes que practicarlo. Ya estás ahí saliendo para predicar, hazlo bilingüe para que puedas practicar. Busca las maneras, trata de decir. ¿Sí? Pone su español en práctica para que pueda crecer en la fe. Y sí, la Biblia, sabemos que no hay lenguas, pero a lo menos Dios puede darte lenguas, pero de una manera más lenta, si estás listo para aprender y escuchar. ¿Sí? Y me gusta eso, muy simple y muy directo. Y decidí, ok, Señor, ayúdame según lo que dijo hermano Marco. ¿Sí? Y eso resultó a conociendo el pastor de mi esposa, mi profesor, el Instituto Bíblico de Valera, toda esa gente que están ahí en Sudamérica que ya conozco. Cuando me fui para visitar a mi familia allá en Medellín, también me fui a Montenegro para visitar a los hermanos en la iglesia de él. Todo eso comenzó con Dios poniendo a alguien como Marco Pérez en mi vida. Sin él no podía encontrar mi familia que están ahí. Es una bendición ver cómo Dios usa a las personas, ¿sí? Y Él animó en esas maneras, pero es más que todo, Él animó a los hermanos de enfocar mucho en el ministerio de reconciliación, y eso puede conectar con en Marco. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. And in 2 Corinthians 5 and verse 18, the Bible says, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. So we see that we were reconciled by Jesus, but not just that, and hath given to us the ministry of reconciliation. See that? It's not just that God reconciled you to himself. He also gave you something to do. And if there's any person that's a missionary, I would hope that this would be the focus of their ministry, right? What's the point? If you're planting churches, you better care for souls. And Brother Marco, he had a love for souls. A love especially given by God, go back to his people. People he never really associated with, like I said before. God. But he went. And the Lord had him start churches, help others start, and build one specifically in Montenegro. And I like that. And it's because of his love for winning souls that love of Christ constrained him to consider all those that did not know Jesus Christ. And to also encourage and exhort the brethren to feel the same way. To want to go out and preach. To want to go out and knock on doors. Okay? You know, it's funny. You know, he died on Friday. Right? And I'm pretty sure if he was still here and it was Saturday, he'd be like, hey, we're going to go out to preach. See that? That was his day to do it. He went out.
And he probably would have been sad if some people didn't go out because he passed away. He'd be like, what are you doing? You need to get busy for the Lord. Okay? I might have finished my course. Doesn't mean yours ain't. So you better keep going. This is Brother Marco. Okay? And this is the type of mentality that he would try to present to others that he's ever interacted with, the different churches that he's been allowed to preach at throughout Colombia, and in Chile, and in Venezuela, and in Peru, and in Ecuador, all over the place. Okay? And especially with his people, with his local congregation in Montenegro, and with all those he had the blessing to be a father in the faith for, like myself. Because he knew that if you didn't put the Christianity that was here on paper into practice in your life, you would never be a disciple. See that? Because if you continue in his word, right? Ye shall be my disciples indeed. I like that word. It's one word, right? But it kind of sounds like two. I love the word of God. Yeah? And he would preach that. He can give you like 5,000 points on that in a message. Yeah? Like I said, that's how he was. Okay? And he'll drive it home, and it'll be serious. There might be one or two jokes in there, but it'll be straight seriousness. Okay? I'm trying to have more jokes in my messages. But yes, okay? This was Brother Marco, okay? And he really had a love for people, okay? To give you an idea, Montenegro, when I was visiting one time, we had a vacation Bible school there, and he rented a Jeep, and he'd go to like the poorest areas where they had a lot of the prostitutes and people were living there with their kids, and he'd go there and do his best to get the kids out there and to bring them over so they can go to vacation Bible school and possibly learn the truth, do his best to help with whatever money he had to help them grow in the faith and possibly survive so they don't have to repeat what their parents are doing in order to put food on the table. Okay? That's a poverty we don't really understand here, okay? Because our idea of poverty is having an iPhone, having a nice car, air conditioning. Not so over there. We're talking about houses made out of clay, okay? Dirt floors, wood. Okay? It didn't bother him to go there. Okay? When he was with Brother Marcos Vela over in the Amazon, what do you think they were living with? Okay? These people didn't even have sandals. Their feet are calloused, but they can walk fine. My feet would suffer on that land, trust me. Okay? They didn't have any problem. That's what they grew up with. Chickens run around the floor and all that. Yeah? It's a different world. And he chose to walk in that world, being someone from the city, in order to work with these people. That's the kind of love he had for souls. Okay? Now, I'm not saying you got to do all that to prove you love God. I'm saying the love of Christ constrains you to preach the gospel to every creature, and the Lord will guide you to what you're supposed to be doing specifically. It's not the same for everyone. Okay? I found I went to the Amazon. It's hot for me. I'm drinking like gallons of water to survive. Maybe I could do it. I don't know, but that was rough. Okay? He was made for it. I guess I'm not. That's why I'm here. But, okay, at least I still try to witness, and that's the key point I'm trying to point out here. Okay? Segunda de Corintios 5 y versículo 18 la Biblia dice: Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo. Vea que Jesucristo reconcilió a nosotros, ¿cierto? Pero no solamente eso, pero también. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso se refiere mucho a ese R en Marco. Porque él enfocó más que todo en animando a los hermanos a evangelizar. ¿Sí? Tener un amor para almas. Él siempre tenía ese enfoque de cazar almas. ¿Okay? Porque él sabía que había muchos que no conocieron a Cristo y él quería alcanzar a ellos y mostrarles ese mismo don, ese mismo regalo del Evangelio de Cristo que él recibió ahí en Estados Unidos a ellos, para que podían ser salvos. Y es por eso que él enfocó mucho en animando a los hermanos en teniendo ese mismo deseo, porque él sabía si no estaba poniendo su cristianismo que estaba aquí de letrado en la palabra de Dios en práctica, ¿sí? No vas a ser un discípulo de Cristo. Sí, tienes que seguir en la palabra, pero no solamente eso, tienes que hacerlo. ¿Sí? Hacedor es la palabra, como dice en Santiago 1. Eso es la meta en que puedes ser un discípulo de Cristo. Y eso es algo que es muy perdido en estos días entre creyentes de la Biblia también.
Porque hay muchos que saben tanto de ese libro, pero no practican el libro y son carnales, tanto como los que no tienen el libro, pero tratan de practicar. Esa misma cosa. ¿Sí, no? Y él mostró eso. Él tenía ese amor y por eso Dios le mandó ahí a Colombia. Y él estaba listo a ir a lugares a donde muchos no estaban listos para buscar almas, para cazar almas. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo cuando fui a visitar, yo tenía escuela vocacional para los niños. Y él alquiló un jeep. ¿Okay? Y se fue a donde estaban los super pobres para hablar con los madres y padres que sabían que él estaba involucrado con prostitución y cosas así. ¿Okay? Pero trató de sacar a los niños para llevarles y darles el evangelio y cosas así, esperando que algunos pudieran conocer a Cristo, seguir asistiendo, y si él podía ayudarles en otra manera para que no tenían que repetir las mismas cosas de sus padres, él estaba dispuesto a hacer eso. Y estamos hablando de lugares que son súper pobres. No es la pobreza de Estados Unidos que tienen un iPhone y tienen su carro y todo eso. No es así. ¿Okay? Estamos hablando de piso de madera, casas de tabla. ¿Okay? Es un milagro si tienen arroz y un poco más y ya. Y él estaba listo a buscar a personas y niños así. Se fue con el hermano Marcos Vela a los Amazonas, a Perú, a lugares así. Con gente que ni siquiera tenían chanclas, pero estaba yo caminando en la tierra como si fuera nada en la selva. Ayudando al hermano Marcos Vela en sus ministerios allá en esos lugares para plantar más iglesias, para que la palabra de Dios pudiera seguir adelante. ¿Sí? Y yo no estoy diciendo que sí, tienes que amar a Cristo tanto como Él. Eso fue la manera en que Dios constriñó su corazón para servirle. Y Dios va a hacer lo mismo contigo si estás dispuesto a dejar de constriñar su corazón para evangelizar. Y no tiene que ser lo mismo. Me fui una vez a Amazonas con él y ¿sabes qué? Yo estaba ahí bebiendo galones de agua y no, yo estaba sufriendo ahí. Demasiado calor. Eso no era para mí. Pero lo hice. Y por eso respeto a él y a los otros hermanos que siguen haciéndolo. Parece que Dios no ponía eso en parte de mi llamada específicamente, pero era de Marco y él respondió a eso. ¿Sí? Qué bendición. ¿Okay? Y es con todo eso que él mostró el C en su nombre, que es caridad. Vamos a 1 Corintios 13 y Colosenses 3. And with that he showed the letter C in his name with charity. Go to 1 Corinthians 13. And Colossians chapter 3, please. 1 Corintios 13 y Colosenses 3. Okay. 1 Corinthians 13 and Colossians 3. And the Bible says in 1 Corinthians 13 and verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. And you might wonder why. Colossians 3 verse 14 says, and above all these things, and there's a great list, there's mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another. These are all great things. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Because you can have people that do all those things there in those verses, but don't have charity, and it's useless to the local church. We got to be able to work together, see? Charity is like that tendon, that fat that connects those portions of the body of Christ in their parts so they can work together. That's why my arm can move, okay? Deep stuff, the fat in those sacrifices is tied to the charity there. That's what Paul's actually talking about. Anyways, okay, let's bring that out there. Brother Marco, okay, that was his greatest thing. He had charity to Christians. And that's why he was able to bring so many different groups together in different parts of continents, countries, to work together in service for the Lord, for the Spanish-speaking people. See? He was always quick to help, always hospitable. Oh, you need a place to stay, I got you. Okay? Inviting preachers all over, willing to give them whatever they needed when they needed it. This was him. And I think that's very important, because there's a lack of charity today amongst Christians. Okay? It wasn't just Christians who believed that this was the Word of God in Spanish. It wasn't just them he worked with. He worked with those who may not have believed all that, but they're trying to live for God. They're independent Baptists. They're doing their best.
They're still trying to figure this out. The Lord hasn't given this to them yet. He still works with them too. See that? That requires charity. Requires a willingness to suffer long. See? He was willing to do that. There's been many times, anytime I went to go visit him, I stayed at his house. Okay? You don't have to let people stay at your house. You don't have to do that. See that? And it's that kind of love that allowed my bond with him to grow and his bonds with others to grow. He was willing to bring people together who had the same mind, wanting to serve God so they can come together. Like I said before, allow me to meet these people. And so that's why the greatest of these is charity, because it's by the charity that he manifested that he left all these things here for us to continue. What a blessing. Last but not least, letter O. Letter O. Go to 1 Corinthians 7. 1 Corinthians 7. 1 Corinthians 7. Y en 1 de Corintios 13 y versículo 13 la Biblia dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. ¿Por qué? Esa pregunta, ¿no? En Colosenses 3 y versículo 14 la Biblia dice: y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Versículo 11 o 12, perdón. Vestidos pues de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de espíritu, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos los unos a los otros. Todo eso son cosas buenas en los hermanos que están ahí en una iglesia local. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Porque fue por medio de esa caridad, ese amor en acción, que hermano Marco podía juntar tantos hermanos en diferentes continentes, no solamente en su país, o en países que estaban cerca. ¿Sí? Él estaba involucrado en una obra que expandió todo este hemisferio oeste de esta tierra. Claro. Y eso requiere mucho. Si no sabía, Pablo está utilizando esto como una imagen de un sacrificio en el Antiguo Testamento, donde tiene básicamente la grasa del animal, que es parte del sacrificio, y eso está encima. Y esa grasa significa ese amor que junta las cosas. Sabemos que mi cuerpo y las partes como mis dedos, funciona con mi codo, funciona con mi brazo, así. Es por medio de las conexiones, los tendones, los ligamentos, todo eso que juntan el cuerpo para que pueda hacer su obra. Y si estás en una iglesia con hermanos que tienen todas esas entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de espíritu, etc., tienen todo eso, pero no tienen amor, no tienen caridad, no pueden funcionar juntos como una iglesia local que es eficaz para mostrar la gloria de Cristo en su propia comunidad. Porque no son listos de trabajar juntos, no son listos para, ¿cómo digo?, reconocer una divinidad a un hermano y listo para apoyarles en esa situación. Todo eso requiere caridad. ¿Sí? Y Marco estaba listo para hacer eso para cualquiera. Si ellos reconocieron cuál era la Biblia en español, o si eran hermanos que estaban creciendo en la fe y no sabían eso, pero estaban investigando y todo eso, él estaba listo para ayudarles. Porque vieron que ellos a lo menos tenían ese deseo para servir a Cristo, y él quería ser listo para apoyarles en cualquier manera. Él lo hizo mucho con su casa, ¿sí? Dando su lugar para que el hermano pueda quedar ahí. Si estaba predicando o no en su iglesia, no importaba. Oh, necesita un lugar, yo te tengo. ¿Quiere comer? Yo te ayudo, venga conmigo, vamos a comer. ¿Sí? Tengo una foto de él conmigo y él no me dejó pagar para eso. ¿Sí? No, hermano, ya vas a ir en el avión. No, yo te tengo. Eso era la manera como él era. Siempre tratando de ayudar a otro. ¿Eres así? ¿Estimas otros más que ti mismo? Eso es ese vínculo de perfección, caridad manifestado a otros. ¿Sí? Y Marco lo mostró. Y vamos a terminar con letra O de Marco. Vamos a 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 7. And in 1 Corinthians 7 and verse 17, the Bible says, now this is a very interesting verse to take out of context. You're like, yeah.
But as God hath distributed to every man, okay, as the Lord hath called every one, he called you, see that? So let him walk. And so ordain I in all churches. You see? And Marco, he was ordained. He ordained many things as part of his ministry. He organized many groups. Okay? This is part of the legacy that he's now left for many brethren to continue. And this includes SAMS, the South American Mission Ministry, in which he was able to provide financial aid to many native pastors in those areas so they can continue to focus on preaching the gospel of Christ in their respective regions, whether it be Medellin, Antioquia, or Los Amazonas, or Quindío. These are all different like states, departments, if you will, in Colombia. Or other parts, somewhere in Paraguay. One brother, Marcos Vela, he went between different countries all the time, because he was going in the jungle. In the jungle, there's no real hard borders, it's kind of funny. Amazon River is a trip, But it's because of him being a liaison to funnel those funds from the U.S. down there that these people could focus on church planting and ministry. And so you have to understand that sometimes Christians, especially in Americans with us today, the Lord can use some of our funds to really help those people down there. Because our money's worth a lot in some of these regions. You may think $1 is nothing. It's something, trust me. Just give it to the Lord the way you're supposed to. Don't worry about how much. Worry about the percentage of it. Because the Lord's going to hold you accountable for that. And let the Lord work that out. And he was willing to be part of that, as a liaison to bring those funds to those people. And I also mentioned here, Ibagué was another city with a pastor where he helped plant that congregation and left a pastor there to help it grow. And this was in a different city called Ibagué in Tolima, Colombia. Well, with a lot of ministries. Then he had his local church, Primera Iglesia Bíblica Bautista de Montenegro, so Bible Baptist Church in Montenegro. Like that, right? We're all plain, right? Plain James, Bible Baptist Church in Noblesville. Well, everybody knows what it is, there's no doubts, right? Amen. But he was the first one, so he put Primera there. First one in that area. There never was anything like that there before. The Lord had him start that, and he was involved in that church and helped it grow over the last 20-some years that he was there. And recently he was involved, with organizing an effort to help a lot of the preachers and some of the people that are part of those congregations in Venezuela. You know they're going through some serious turmoil right now. Bringing them funds, bringing them out so they can get some food and water and stuff and get things to bring back in and smuggle in that country. Because that's how real it is right now. You got to smuggle basic things in. You know, when your bread costs you $50, basically, it's going to be rough. We don't know what that's like. But he was involved with that. And not only that, he left those legacies, but he also left an effect on those who were children of the faith to him. We're part of his legacy. I am, in a way. Because he helped me grow in the faith, and part of who he is now reflects in me as I try to preach the gospel of Jesus Christ. And if you recognize that, and you think about others, Christian, because you may not have been Marco that was involved in your life and your growth, but you know people who were. Think about those men, Yeah, they weren't perfect. I'm not saying they were sinless, But they were part of why you decided to follow Jesus Christ, because you were all babes one time and you had to follow them as you followed Christ. That's how it works. And they were instrumental to the situation you're in now. Do you honor that memory? I'm trying my best to do that. See? And so to conclude, let's go to 2 Timothy chapter 4. Everybody knew I was going to go to this verse. 2 Timothy chapter 4, please. A los hermanos en español. Primera de Corintios 7 y versículo 17, la Biblia dice: Empero como el Señor repartió a cada uno, y como el Señor llamó a cada uno, así ande. ¿Sí? Y Marco fue llamado en una manera y cada persona aquí es llamado en otra manera. Si eres un cristiano, tienes una llamada del Señor. ¿Reconoce eso? Dios va a decirte que esa llamada y va a repartir eso a ti. Y por eso, versículo 17, así ande. Anda conforme a esa llamada. ¿Sí?
Y así yo lo ordeno en todas las iglesias. Y Marco, con letra O, organizó muchos ministerios en que nosotros ya tenemos parte y también debemos seguir después de él partiendo con el Señor. Por ejemplo, el ministerio de SAMS, ¿okay? Era un ministerio para apoyar a pastores que eran ciudadanos de Colombia y otras partes de Sudamérica. Por eso dice SAMS, América del Sur. ¿Sí? Y era la persona que recibió ayuda a los hermanos en Macedonia de ellos, que era los Estados Unidos. Y él llevó esa plata ahí para darlos a ellos conforme a la llamada y la obra que ellos estaban haciendo en sus propios lugares. Si era Medellín, Antioquia. ¿Sí? O los Amazones, como hermano Marcos Vela. O Ibagué. Otras partes, otros países ahí en Sudamérica. Él estaba ahí apoyando con eso. ¿Sí? Y eso fue separado de la plata que tenía como misionero. Eso era algo solamente él siendo el líder ahí, porque podía conectar los dos países, ¿sí? Y manejando esa plata. Y también comenzando su iglesia local de Montenegro, que se llama Primera Iglesia Bíblica Bautista de Montenegro. Y es la primera ahí, por eso dice primero. Si sabes un poco sobre plantando y comenzando una iglesia, sabes que eso es algo duro, que requiere mucho la ayuda y apoyo del Señor. No es algo fácil. Yo tengo Pastor Stone y Carol aquí. Ellos comenzaron una iglesia. Ellos saben que eso no es tan fácil. Because y'all started a church. It's not easy. You understand what that is. Okay? Y él comenzó una obra en Montenegro, un lugar que estaba lleno de oscuridad y tinieblas antes que llegó para dar ese evangelio lleno de luz sobre Jesucristo. Y ya después de 20 o más años, él conoce a familias y personas que él apoyó a crecer en la fe y conocer a Cristo. Personas con quienes reemplazó siendo su padre en la fe y básicamente su padre realmente a veces con algunos. Él organizó todo eso. Él estaba ayudando a algunos hermanos en Venezuela, porque hay mucho sufrimiento y cosas malas pasando allá con el gobierno, etc. Y bueno, él estaba ahí apoyando a pastores y otros que son parte de esas congregaciones allá, tratando de llevar comida, Biblias, cualquier cosa, sacarles, enseñarles cosas que pueden regresar, buscando maneras de apoyar. Él era parte de eso, recientemente. ¿Sí ve? Y con todo eso él dejó un legado, en que nosotros, siendo hermanos, hijos de la fe de él, debemos seguir o buscar la manera de ayudar en cualquier manera. Y eso incluye a mí. Yo sé que Marco no era perfecto o sin pecado, pero cada cristiano reconoce que usted tenía a alguien con quien estaba mirando. Cuando estabas tratando de seguir a Cristo, seguiste a ese otro hermano que era mayor en la fe. Y ellos no eran sin pecado también, pero estaban tratando de andar con Cristo de una manera madura, según las Escrituras, practicando lo que leyeron, ¿sí? Y el camino de ellos afectó su crecimiento en la fe. Un poco de ellos está en ti ya. ¿Estás listo para manifestar eso en su vida? Yo quiero seguir intentando para que pueda dar gloria a mi Dios y dar honor a hermano Marco. Y para concluir, vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Second Timothy 4, and everybody know I'm going to verse 7. I have fought a good fight, Paul says. I have finished my course. I have kept the faith. And you know what? Marco, he finished his course. The Lord said, it's time for you to come with me. And he took him in a way that was instant and quick. Unexpected, yes, but the Lord, his time is perfect. He knows what he's doing. And his course was completed. And he did his best to keep the faith. I was just talking to him that day in the morning. We were trying to figure out how we're going to get these Bibles out there to Colombia. Seeing how I could help from the distance. Yeah? Just talking to him. And if there's one way you want to go to be with the Lord, it's in service to him that day. Isn't that a blessing? See that? His life from when he got saved onward was a testimony to living for Jesus Christ. What a blessing.
And therefore, verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. And I know he was looking forward to the rapture. He was always excited. He was talking about it. Yeah. And I guess he got the rapture a little early, because now he's right in front of the Lord and he's enjoying his appearing. But do you think like that, Christian? Is that you? Do you have a desire to finish your course and keep the faith like Mark? Are you looking forward for the glorious day when Jesus Christ appears to pull us out in the pre-tribulational rapture? I'll make sure I say that one. Okay? Because if you don't believe that, you're wrong. Okay? You're removing comfort from yourself. You see, Marco, he was comforted by that truth. And he loved to tell other people that the Lord's going to take care of his own. Okay? Are you willing to do the same? Is this your mindset? You see? Because that was the example that he gave. That's the example that he's hoping, okay, that each and every one of us will receive and manifest in our lives. Segunda de Timoteo 4, y ya sabía que voy a ir acá, ¿no? Segunda de Timoteo 4, para los hermanos que leen la Biblia, ya saben cuál versículo donde voy. Segunda de Timoteo 4 y versículo 7 dice: buena milicia he militado, acabando he la carrera, he guardado la fe. Y parece que fue así para hermano Marco. ¿Sí ven? Él terminó su milicia y Dios decidió, ya terminaste su curso. Venga a mí, te quiero ya. Y él se fue, y fue de una manera instante y rápida, gloria a Dios. Era un shock para nosotros, lo entiendo, pero Dios sabe exactamente lo que Él está diciendo. Y Él sabía que ya su tiempo ahí en la tierra trabajando para mí debe terminar. Yo quiero que estás conmigo, hermano Marco. Mi hijo, te salvé. Y Él se fue a la gloria. ¿Sí? Y es por eso, versículo 8, por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo sé que hermano Marco, él amó la venida del Señor. Él siempre está hablando de ese arrebatamiento, esperando eso, que Dios cambiara nuestros cuerpos, etc. Y parece que Dios quería a él antes de nosotros, por eso le llevó y se partió con el Señor. ¿Sí, él ya está ahí disfrutando la gloria de Dios, viendo eso enfrente, cara a cara, con su alma, pero sí, está ahí. Gloria a Dios. Y lo que quiere para nosotros es que estamos pensando como Jesucristo pensó, y por eso Marco también pensó en esa misma manera. Él trató de guardar la fe desde el momento que él conocía a Cristo hasta ese último día de su vida. Para que sepa, yo estaba hablando con él la mañana. Hablando cómo vamos a llevar esas Biblias a Colombia. Él murió en esa manera, sirviendo a Dios. Y espero que cada cristiano que quiere ser un discípulo de Cristo quiera lo mismo. Que muere en el servicio del Señor. Él murió así. ¡Qué bendición! ¿Sí? Y la única manera que puedes hacer eso es si tienes esta misma esperanza en versículo 8. Esperando la venida del Señor, y por eso estás ocupando hasta que Jesús viene. ¿Piensas así, cristiano? ¿Sí? Eso es exactamente lo que Marco va a querer para todos nosotros. Que pensamos de la manera que Dios quiere. Porque Él pensó así. Okay. Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la oportunidad de dar gracias, Señor, por la vida del hermano Marco. Y por la bendición que dice a nosotros por Él siendo parte de nuestras vidas. Y por este mensaje, Señor, sobre Él. Y por favor, Señor, ayúdanos a nosotros a ser más como Tú, tanto como Marco quería, para que podamos también ser discípulos de Cristo y cumplir esa buena milicia en nuestras vidas. Estamos esperando que podamos ser más como Tú, Señor, tanto como Marco. Y ya le llevas a la gloria, Señor, y gloria a Dios por eso, Señor. Pero ayuda a nosotros en los mismos deseos, para que usted pueda cumplir esto con nosotros aquí en la tierra, porque seguimos aquí en esta guerra. Y te damos gracias por todo, Señor.
especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.